Bueno, vamos a empezar. Mi compañera de moderación, la doctora Inés Moller, y yo mismo agradecemos al comité organizador la oportunidad de estar moderando esta mesa. Esta mesa, que en nuestra opinión es una mesa tremendamente interesante, porque va rodeada de cierta incertidumbre, cada una de las ponencias, de cierta incertidumbre en la toma de decisiones, al menos en tres de ellas, en tres de esas ponencias, y hay una que tiene un especial interés en estos momentos donde hay un gran entusiasmo por la estimulación sin cable, poner en valor que realmente no le hace falta, porque el valor está ahí, de la estimulación convencional que la dará el doctor Jorge Silvestre. Sin más, Julia. Bueno, buenos días a todos. Comenzamos la mesa hablando de las claves para disminuir el riesgo de infección. Agradecer a la organización que hayan contado con mi presencia y declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Durante los próximos 15 minutos daremos vuelta al mismo tema y el tema es la prevención del desastre que supone la infección de un dispositivo de estimulación cardíaca, tanto si se presenta como una endocarditis sobre cable de marcapasos o de desfibrilador. En cuanto a la incidencia real, es realmente desconocida. Los datos que tenemos dan incidencias que oscilan entre el 0,2 y algunos estudios del 22%. Lo aceptado, el 2%, y lo deseable, según las guías, disminuirla por debajo del 0,5%. Lo que sí sabemos es que es una tendencia en aumento. Del año 1996 al año 2006 se incrementó el porcentaje de infecciones en más del doble, mientras que nosotros no implantamos los dispositivos a tanta velocidad. Sabemos que las infecciones tienen una alta morbilidad y mortalidad que aumenta el tiempo de hospitalización y los efectos secundarios de nuestros tratamientos, y lo que más les importa a nuestros gerentes, que aumenta los costes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues dependen de los tres actores en este teatro: el paciente, el germen y el procedimiento. En negrita tenéis señalados los que más evidencia científica tienen como factores de riesgo de producción de infecciones. Por parte del paciente, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la edad, tanto edades jóvenes como edades tardías, la toma crónica de corticoides, el EPOC, el VIH y la inmunosupresión, el sexo masculino, aunque sabemos que las mujeres cuando se infectan se mueren más, y los traumatismos en el generador. En cuanto al germen, pues la virulencia, la capacidad de adhesión al electrodo y a los materiales plásticos del generador, la producción de biofilm, que dificulta la llegada del antibiótico, y lo único que se ha demostrado eficaz en la literatura con evidencia científica es la antibioterapia profiláctica. En cuanto al procedimiento, el desarrollo de hematoma, no le pisaré el tema al doctor Chimeno, el número de electrodos mayor de 2, la complejidad del dispositivo, sabemos que se infectan más los desfibriladores y los resincronizadores que los marcapasos, la duración mayor de 2 horas, la reintervención temprana de forma muy consistente en todos los registros, el recambio a la cirugía de upgrade, la existencia de fiebre preoperatoria, el implante de un marcapasos temporal previo o utilizar un quirófano que no sea adecuado con un operador sin experiencia, la correcta asepsia de la piel disminuye las infecciones y la depilación por rasurado las aumenta. En esta revisión, publicada en noviembre del 2015 en el GERRIDEN, se establecen los odds ratio de cada factor de riesgo. Como veis, la toma crónica de esteroides multiplicaba el riesgo de infección en 13,9, la diabetes 11,6, la fiebre preoperatoria 5,8, el implante de un marcapasos temporal en 5,2, factores protectores, los antibióticos y el implante de novo, y como veis, la revisión temprana del dispositivo era el factor más consistente. Aumentaba el riesgo en rangos que llegaban casi al 17%. El desarrollo del hematoma también de forma consistente hasta un 15,1%. Y todos estos factores de riesgo se pueden poner en una especie de escala que sea fácilmente recordable y que nos facilite la toma de decisiones clínicas. Bueno,
Pues en este estudio en el que se testaba la eficacia de una malla antibiótica, que es la predecesora del Tyres actual, se estableció este score de 7 ítems con, como veis, distintas puntuaciones. Se vio que aquellos pacientes que en esta puntuación de riesgo tenían valores de 0 a 7, la incidencia de infección en 6 meses de seguimiento era baja, era del 1%. Por contra, aquellos que tenían una puntuación mayor de 15 se consideraban de riesgo alto y la tasa de infección subía por encima del 10%. Realmente no está validado, pero sí es una forma intuitiva de conocer a qué pacientes, a qué riesgo nos enfrentamos cuando implantamos un dispositivo. En cuanto a los gérmenes implicados, bueno, pues todos sabemos que son generalmente gram positivos, un 18% de los gérmenes responsables son gram negativos y una cosa importantísima y que hay que tener en cuenta, aproximadamente el 15% de nuestros pacientes infectados van a tener cultivos negativos. Y digo aproximadamente el 15% porque en algunas series llega hasta el 50%. En estas guías de práctica clínica de la Sociedad Británica establecen también un dato interesante, y es que lo mismo que el punto de corte de 1 año para valorar la etiología del germen causante de la infección en otras cirugías es bastante exacto, en un paciente portador de dispositivos no nos sirve esa relación temporal etiología del germen. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces los gérmenes saprofitas de la piel colonizan la bolsa y bajo determinadas situaciones pueden volverse patógenos. Como resumen, gérmenes gram positivos, gran capacidad de adhesión al electrodigenerador, producen biofilm, son polimicrobianas frecuentemente, con una virulencia variable y por las propias características de nuestra cirugía darán infecciones tardías muy frecuentemente y muy tardías, por encima de los 2 años. Muy bien, ¿qué estrategias tenemos? Pues conociendo los factores de riesgo, actuar sobre ellos minimizándolos. En cuanto a los factores del paciente, establecer un control glucémico estricto en el tiempo pericirugía, evitar un implante si hay fiebre, leucocitosis o sospecha de infección, suspender si es posible los tratamientos inmunosupresores, optimizar la función renal y la función cardíaca, evitar implantes con anemia, mejorar el estatus nutricional del paciente porque mejora el funcionamiento del sistema inmune y la cicatrización, y realizar tratamientos si sabemos que el paciente es portador de Staphylococcus aureus meticilin resistente. Además, hay que educar tanto al paciente como a la familia sobre los cuidados de la herida y los signos de alerta que deben tener en cuenta. En cuanto a los factores del procedimiento, pues realizarlo en un quirófano apropiado no vale cualquier sitio. La cirugía la debe realizar un operador con experiencia, que siga adecuadamente las indicaciones de asepsia, pero no solamente el cirujano, sino también todo el personal auxiliar que esté en la sala. Hay que descontaminar la piel del paciente, hay que evitar siempre el rasurado, depilar lo más cercano posible a la cirugía con maquinilla eléctrica, hay que optimizar el manejo de los anticoagulantes y evitar en la medida de lo posible la doble antiagregación. Realizar una correcta hemostasia, sea como sea, ya sea con trombina local, con vasoconstrictores locales, aunque en los últimos estudios dicen que el bisturí eléctrico, el efecto de la diatermia, de aumentar la temperatura de la bolsa, podría tener cierto efecto bactericida. Hay que evitar el implante de electrodos y software innecesarios, evitar las reintervenciones y los marcapasos temporales utilizando cronotropos positivos. Y bueno, pues si el paciente requiere un marcapasos temporal, cubrirle con antibioterapia y no retrasar el marcapasos definitivo. En cuanto a los cuidados de la herida, realizar vendaje compresivo con peso o hielo posoperatorio. Como os dije, la única medida que ha demostrado evidencia científica es la antibioterapia profiláctica a raíz de un estudio publicado por de Oliveira en el año 2009. Se vio que aquellos pacientes a los que se les administraba antes del implante cefazolina 1 gramo desarrollaban de forma estadísticamente significativa menos infecciones en el seguimiento que aquellos que eran randomizados a placebo. De hecho, el estudio se interrumpió ante los hallazgos. Y hasta aquí la evidencia científica. Porque en las guías de práctica clínica de la Sociedad Británica sí recomiendan la antibioterapia profiláctica, única dosis y una hora antes de la incisión de la piel. En cuanto al agente elegido, bueno, pues ellos sostienen que lo mejor es la teicoplanina. Tienen alta tasa de infecciones por Staphylococcus aureus meticilin resistente y supongo que por eso sea lo de esta elección. También recomiendan que si en el medio hay alto porcentaje de infección por gram negativos, se asocie gentamicina. Los americanos, cefazolina 1 gramo, una hora antes, o vancomicina,
1 gramo 2 horas antes. Y esta variabilidad que encontramos en las guías pues se traslada a la práctica clínica. En este registro que se hizo en el norte de Italia, se envió una encuesta a 25 centros para que la rellenaran con su práctica clínica habitual de antibioterapia profiláctica. Como veis, la variabilidad no solamente en la elección del antibiótico, sino en el tiempo en el que se administraba y en las dosis repetidas era muy alta. En los últimos años tenemos una nueva forma de disminuir la infección. Son las mallas de liberación de antibióticos. Son polímeros reabsorbibles, en 9 semanas se reabsorben totalmente, impregnados con minociclina y rifampicina, que teóricamente in vitro cubren la mayor parte de los agentes causales de infección, con una liberación tópica mínima de 7 días. Se comercializan en 2 tamaños, marcapasos y desfibriladores. Como peros, bueno, pues requiere ampliar un poquito la bolsa, un 10%, y es incompatible con el uso de antisépticos yodados. En la literatura, en los registros y casos controles de los que disponemos, realmente disminuye la infección en pacientes de alto riesgo, pero deberemos esperar a los resultados de este estudio, que está todavía en fase de randomización, 6.000 pacientes. ¿Qué nos dicen las guías y los documentos de consenso? Bueno, en violeta os he recuadrado lo que tiene algo de evidencia científica. Sobre el quirófano nos dice que tiene que tener un sistema de ventilación adecuado, al menos idealmente 25 intercambios de aire a la hora, que la cirugía debe realizarse por un operador con experiencia, que hay que evitar en la medida de lo posible los implantes de marcapasos temporal, que también debemos evitar a toda costa la reintervención temprana sobre la bolsa, y como estas guías son las británicas que comenté antes y tienen mucha tasa de infección por Staphylococcus aureus, ellos proponen que en los implantes selectivos se haga un estudio de portadores y que se trate en función de los resultados. También abogan por evitar las terapias puente con heparina y la doble antiagregación en los implantes. La depilación del paciente debe hacerse lo más cercana posible a la cirugía, nunca con maquinillas, siempre con rasurado eléctrico. Se debe realizar también descontaminación de la piel del paciente con soluciones alcohólicas. Ellos prefieren la clorexidina alcohólica a la povidona por los resultados del ensayo Clovis. No hacen ninguna recomendación a propósito de la capsulectomía en los implantes, y en cuanto al punto 17, no vamos a comentarlo todo, pero bueno, sí que establecen que no solamente el operador debe guardar las medidas de asepsia, sino el propio paciente, todo el personal auxiliar que esté dentro de la sala y toda la logística que tengamos dentro, el rayo, las mesas, todo tiene que guardar unas condiciones de asepsia quirúrgica exquisita. No hacen recomendaciones específicas del cuidado de la herida. En este artículo de revisión publicado por el grupo suizo, bueno, pues más o menos lo mismo, salvo que recomiendan el uso de doble guante a los operadores. En cuanto a la antibioterapia profiláctica, primera elección cefazolina, y en el caso de alta prevalencia de infección por Staphylococcus aureus meticilin resistente, vancomicina o teico. Hablan ya de las mallas de antibiótico como una herramienta interesante en pacientes de alto riesgo de infección, y establecen que debería realizarse programas de implementación de medidas de control de las infecciones por dispositivos. En este otro artículo, que ya comenté antes, es el de la variabilidad en la zona norte de Italia, dan unas indicaciones mucho más prácticas y mucho más exhaustivas. Hablan también de que es preferible la clorexidina y baños repetidos al paciente, que hay que limpiar cuidadosamente las axilas, que no se debe implantar un dispositivo con vías centrales canuladas, y que la vía periférica debe cogerse lo más cerca posible a la cirugía y en el brazo contralateral. Hablan también de la identificación de portadores nasales de Staphylococcus aureus y no establecen indicaciones sobre los adhesivos quirúrgicos. En cuanto a la técnica, bueno, pues rapidez, evitar electrodos innecesarios. Evitar también la irrigación de antimicrobianos dentro de la bolsa, realizar un control hemostático muy estricto
y recomiendan también la sutura monofilamento para el subcutáneo. También hablan de que las mallas antibióticas pues, tienen unos datos preliminares que son muy interesantes y que son una herramienta más a usar. En cuanto al tratamiento posoperatorio, establecen que se debe realizar un vendaje compresivo o hielo local durante las primeras 12-24 horas, que no se debe tocar el hematoma, ni aspirar con aguja, ni hacer ninguna cosa rara, y que el primer control posoperatorio de la herida debe realizarse por personal experimentado. Que en el seguimiento, en todas las consultas, debemos hacer hincapié en el estado de la bolsa. Hasta aquí las guías y los documentos de consenso. Como os he dicho, la realidad es de una gran variabilidad. En este artículo publicado en el Europace del 2012 se mandó una encuesta a 45 centros europeos y, bueno, pues aunque la tasa de infección estaba en la mayoría de los centros en torno al 2%, pues ya veis que la variabilidad en la administración de la antibioterapia, del antibiótico de elección, incluso del antiséptico utilizado, era muy alta. Como conclusión, es decir que la infección de un dispositivo cardíaco es una complicación grave y costosa, no solamente desde el punto de vista económico, que los factores de riesgo deben ser identificados y modificados, que en pacientes de alto riesgo en los que no podamos evitarlos, contamos con nuevas herramientas que disminuyen la incidencia de infecciones. Que realmente requiere un manejo multidisciplinar. Esto no es cosa de los electrofisiólogos, hay que hablar con el servicio de preventiva, hay que hablar con el servicio de microbiología, saber qué tasa de infección tenemos en nuestros hospitales, con el servicio de infecciosas. Que las recomendaciones en guías y documentos de consenso se apoyan en poca evidencia científica, a día de hoy esperemos que cambie, y que la variabilidad en la adherencia a las medidas de prevención es demasiado alta, no ya en distintos países, sino, como hemos visto, en el mismo país, en la misma zona. Sería recomendable, muy recomendable, poner en marcha registros de cumplimentación obligatoria para todos los centros para luego homogeneizar las medidas de prevención de infección de dispositivos. Y eso es todo. Gracias. Bueno, ahora vamos... Vamos a pasar a la siguiente charla que nos la va a dar el doctor Javier Chimeno, de Hospital de Zamora, para decirnos sobre el hematoma del bolsillo, cómo evitarlo y el tratamiento. Ya lo he visto que estaba aquí, gracias. Buenos días a todos. Acerco esto un poquito más. En primer lugar, gracias al comité científico y a los organizadores por contar conmigo. Vamos a hablar de los hematomas de bolsillo, que es la complicación pues, más frecuente, hemorrágica, que vemos en los pacientes a los que se les implanta dispositivos cardíacos. Y quería plantearlo en función a la respuesta a una serie de preguntas que me surgieron cuando me lo plantearon. La primera de ellas es realmente a qué llamamos hematoma y qué implicaciones tiene. Yo creo que eso es muy importante. Luego quería responder si está relacionado con los dispositivos, los tipos de dispositivos que se pueden implantar o no, qué factores del paciente o de ese propio implante o del dispositivo pueden estar relacionados y, por supuesto, cómo podemos manejar en esos pacientes que están antiagregados o anticoagulados, cómo podemos manejar esos fármacos para intentar disminuir la incidencia de esta complicación. Y, por último, concluir la charla con esta preocupación actual de los anticoagulantes de acción directa actuales, cómo podemos tratar a esos pacientes y terminar con la pregunta de si existe algún hemostático, algún producto que es echado sobre la bolsa o depositado sobre la bolsa pudiera disminuir la incidencia de esta complicación. Y la primera sorpresa que me llevé fue al buscar en PubMed es la poca evidencia real que existe, de tal forma que cuando busqué Pocket Hematoma and Pacemaker o Cardiac Device realmente salieron 85 artículos, con lo que ya saco la conclusión de que evidencia tenemos poca. Hemos interiorizado un conocimiento que creemos que es válido, pero que realmente no tenemos esa certeza de que es así. Entonces vamos a ver qué es lo que he encontrado. Y la primera problema con el que nos enfrentamos si hacemos una revisión de la literatura es la definición de hematoma de bolsillo, ¿no? O de hematoma de bolsa del generador, y es que es muy variable de unos estudios a otros y por ende y por ese motivo la incidencia también, de tal forma que la incidencia oscila entre un 1 y un 20%, el 20% por supuesto en pacientes anticoagulados, y también depende de cómo se ha definido hematoma, porque a veces en algunos artículos solo es como cualquier equimosis, le llaman
hematoma y otros solo le llaman hematoma clínicamente relevante pues cuando precisa o la suspensión de la anticoagulación o una nueva intervención o la prolongación de la estancia hospitalaria, por ejemplo. Y así el primer intento, digamos, de poner un grado, de clasificar los hematomas es en esta revista de Pace, que los clasifica en tres grupos, los dos de la izquierda, que serían los hematomas de grado 1, que serían pequeñas equimosis o sufusiones, cuando no tiene prácticamente relevancia clínica. El grado 2 ya sería un hematoma más importante, donde hay una protrusión en la bolsa de generador del marcapasos y genera algún tipo de dolor en el paciente. Y ya el tipo 3, que serían los hematomas clínicamente relevantes, en los que el hematoma pues eso, lleva a la reintervención, a la transfusión o a la prolongación de la estancia hospitalaria. Pasando a la siguiente, y muy rápidamente a la siguiente pregunta, ¿por qué es tan importante los hematomas? Pues para empezar, por ejemplo, en este estudio, en el REPLACE, con más de 1.700 pacientes a los que se le hizo un recambio de dispositivo, se vio que ya el hematoma se relacionaba con la infección del dispositivo, de tal forma que los pacientes que tenían un hematoma, hasta el 22% de esos pacientes tuvieron una hemorragia del dispositivo, algo que se vio posteriormente en un estudio en el Bruce Control, que ha sido muy reciente, con 680 pacientes que se aleatorizaron, unos hacia tratamiento con heparina como terapia puente y otros haciéndolo con anticoagulación oral persistente. Se vio realmente, que es la conclusión, que los pacientes que desarrollaban hematoma tenían 7 veces más de riesgo de tener una infección del dispositivo, es decir, hay una clara relación entre los dos. Y sacado literalmente de ese artículo, el uso de antibióticos empíricos en los pacientes en los que se les puso o que tuvieron un hematoma no disminuyó la incidencia de la infección. Esto probablemente es porque, y eso es lo que lo hacemos prácticamente todos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probablemente el antibiótico no penetre en el hematoma. Entonces, esa es la explicación. Pero no solo aumenta el riesgo de infección, sino como algunos artículos, que por ejemplo, sacado de una base de datos, aumenta, por supuesto, la estancia hospitalaria e incluso la mortalidad, aunque este artículo metodológicamente puede tener muchas limitaciones. Quería también responder a la pregunta qué aspectos relacionados con la técnica o con el paciente pueden estar relacionados con el hematoma. Y realmente los que están relacionados solo son dos. Centros con baja experiencia, de tal forma que en este registro realizado en Alemania, los centros que hacían menos de 50 procedimientos al año tenían un número de hematomas significativamente mayor que el resto de los centros. Y que me ha parecido muy interesante, en este estudio, en el Make It Clean, que a los pacientes a los que se les iba a someter a un recambio de generador, con el ánimo de intentar ver si conseguían disminuir la incidencia de infecciones, pues los aleatorizaron a hacer una capsulectomía completa o simplemente hacer el recambio y ya está. Bueno, pues los resultados de este estudio fueron que hacer una capsulectomía no solo no disminuía la infección, pero lo que sí conseguía es aumentar el riesgo de hematoma. La conclusión de este estudio es que hacer una capsulectomía, quitar la fibrosis, que aparentemente puede ser una buena idea, realmente a día de hoy no está demostrado que eso sea beneficioso. Entre los que no están relacionados, aunque siempre hay artículos, ya sabéis que puede haber cierta discordancia. La punción subclavia, por ejemplo, en muchos artículos ya se ha visto que no aumenta el riesgo de infección. Eso frente, por supuesto, a la disección de la cefálica. El poner una bolsa submuscular o prepectoral, como en este estudio de desfibriladores de hace muchos años, tampoco se ha demostrado que aumente el riesgo de complicaciones hemorrágicas, eran de tipo, pero tampoco de bolsa de hematoma. Las revisiones o los upgrades, que aparentemente pensamos que pueden ser procedimientos más complejos, tampoco está relacionado con un aumento del número de hematomas. En este estudio, por ejemplo, se comparó 140 upgrades con 140 implantes de nuevo de resincronización y la incidencia de hematomas no fue significativamente mayor. Y por último, no por más electrodos aumenta el riesgo de hematoma. Entre los factores referidos al paciente que sí están claramente demostrados que aumenta el riesgo de hematoma, pues claramente está la trombocitopenia. En este caso, en este estudio, los pacientes que tenían menos de 60.000 plaquetas, que era lo que llamaban ellos trombocitopenia severa, tenían un aumento del riesgo de hematomas. Y, por supuesto, la insuficiencia renal. Esto se ha visto en varios estudios. En este de Leiden con implante de
desfibriladores querían valorar qué factores estaban relacionados con complicaciones en general y vieron que la insuficiencia renal crónica severa, sobre todo con un aclaramiento menor de 30 mililitros minuto por metro, los que tienen insuficiencia renal severa tenían una mayor incidencia de hematomas. Algo que ya había visto aquí el doctor Cano, su grupo de Valencia. Hay que decir que el grupo de Valencia y de Barcelona han sido pioneros pues, en el mundo, ¿no?, en esto de los hematomas de marcapasos, y bueno, es algo que ya vieron en este estudio. En este estudio querían en pacientes antiagregados, bueno, había varios grupos, era observacional. En el grupo 1 estaban con una antiagregación simple, en el grupo 2 doble antiagregación, en el grupo 3 antiagregación más anticoagulación, en el 4 era un grupo de control donde no tenían antiagregantes, y en el grupo 5 pacientes anticoagulados que tenían una terapia puente con heparina. Bueno, pues se vio que los factores que determinaban la aparición de hematoma era o la doble antiagregación, o la terapia puente con heparina, o la insuficiencia renal severa, que lo vemos aquí. Esos eran los factores en el análisis multivariante que resultaron. Pero nos dio muchísima más información. En este artículo ya vemos que, aunque muchos pensamos que el hematoma se forma en las primeras horas, eso no es la realidad. A veces sí, pero sobre todo en pacientes anticoagulados y antiagregados, el hematoma se puede diferir entre 3 y 5 días, según algún otro estudio, como allí cuando valoraron la incidencia de aparición de hematomas en pacientes con heparina. Es decir, los hematomas, muchos de ellos aparecen en una fase un poco más tardía, cuando los pacientes, pues muchos de ellos ya están en su casa. Y esto es importante, tenemos que tenerlo en cuenta, porque ahora que está la monitorización domiciliaria tan de moda y tan beneficiosa que es, que no lo dudo, pero sí que es muy prudente hacer una pequeña revisión, una primera revisión, como dijo antes la doctora, pues en la primera semana, los primeros de 10, comprobar que no ha habido, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, que son esos pacientes anticoagulados. Y bueno, ¿cómo nos enfrentamos a la antiagregación y a la anticoagulación? Pues este es un dilema, ¿no? Es un dilema porque tenemos que, digamos, sobreponer el riesgo de tromboembolia del paciente con el riesgo de sangrado. Tenemos que valorar si suspender la anticoagulación o continuar con ella. Y por eso, pues durante muchos años, que era una solución intermedia, estaban las terapias puente. Y es muy relevante esto, porque hasta el 40 o 50% de los pacientes a los que se les implanta un dispositivo, probablemente incluso más, están antiagregados o anticoagulados, de los cuales muchos de ellos, entre el 15 y el 30%, puede estar bajo tratamiento anticoagulante. Y desde hace ya muchos años sabemos que los pacientes a los que se les reinicia la heparina, en este estudio de solo 50 pacientes a los que valoraron si reiniciar la heparina a las 6 o a las 24 horas, pues vieron que la incidencia de hematomas en general era del 20% y era muy elevada. Y lo comparaban con warfarina, en este caso había suspensión, no era una terapia de ininterrupción de warfarina, pero ya sabemos que con las terapias de puente de heparina la incidencia de hematomas pues es muy elevada. Hasta que apareció el primer estudio, aunque ya había estudios de casos, de cortes, apareció el primer estudio randomizado del grupo de Barcelona con el doctor Tolosana a la cabeza, que con 100 pacientes fueron los que los randomizaron a una terapia puente con heparina o continuar con acenocumarol. Eran pacientes de altísimo riesgo y el objetivo del INR que tenían era cercano a 2. En este estudio se comprobó que por lo menos la terapia continuar con terapia con acenocumarol durante el implante era igual de segura, sin aumentar el riesgo de tromboembolia ni aumentar el riesgo de heparina, pero por supuesto disminuía la estancia hospitalaria y los costes. Algo que volvieron a ver el grupo de Valencia en este estudio, que valoraron si una nueva estrategia basada en la anticoagulación, en el riesgo tromboembólico y en esos pacientes que tenían alto riesgo tromboembólico, continuar con acenocumarol, y que tenían bajo riesgo tromboembólico, que lo suspendían, si eso era beneficioso. Y aquí los resultados todavía fueron más espectaculares, porque la diferencia entre la aparición de hematomas en los pacientes que continuaban con Sintrón era muy baja, pero los pacientes que estaban con terapias puentes de heparina, pues la incidencia, como podéis ver, era del 15%, es decir, casi 10 veces más. Hasta que también, por último, llegó el estudio BRIS, un estudio con mucha relevancia, publicado en el New England y bastante reciente, que ya comenté antes, de 600 pacientes, y que llegó prácticamente a las mismas conclusiones. La anticoagulación, la terapia puente,
en pacientes a los que se les va a someter a un implante de un dispositivo, lejos de ayudarnos, lo único que genera al final es un aumento de la incidencia del hematoma sin prevenir las complicaciones tromboembólicas. Y eso es lo que tenemos que tener. Y ese beneficio de continuar el tratamiento con acenocumarol o con warfarina, en este caso, como era el estudio BRIS, era beneficioso para todos los grupos de pacientes que analizaron. Posteriormente, numerosos metaanálisis han llegado a las mismas conclusiones. Es decir, ¿qué genera o cuál es la principal factor de riesgo para la generación o que se produzca un hematoma? Sobre todo la doble antiagregación y la terapia con heparinas durante periprocedimiento. Así, las guías de práctica clínica ahora mismo, ¿qué nos aconsejan? Pues esta, que es muy reciente, que es la única que había, porque antes no había, nos recomiendan que si el riesgo tromboembólico es muy bajo, que eso se calcula si el chat base es menos de 2, por supuesto si no tiene ningún tipo de prótesis, pues recomiendan suspender el sintrón, el acenocumarol 3 días antes y no poner ningún tipo de terapia puente. Mientras que en pacientes con alto riesgo embólico recomiendan continuar la terapia con acenocumarol. En este caso buscando un INR que sea menos de 3,5 si tiene una prótesis mitral. Aunque los estudios que realizaron el grupo del doctor Cano en Valencia suspendían el procedimiento cuando el INR era incluso por debajo de 4, es decir, con 3,8 hacían el procedimiento. Y con respecto a la doble antiagregación, pues sentido común. Si el paciente ha precisado un procedimiento intervencionista cardíaco con un implante de un stent, pues habrá que hacerlo con la doble antiagregación o demorar la intervención del implante dispositivo si fuera posible. Con respecto a los nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes de acción directa, la realidad es que tenemos muy pocos datos, muy pocos estudios, con muy pocos pacientes, y lo único que comparan es si suspendiendo entre 24 y 48 horas, dependiendo de la función renal del paciente, es seguro. Y se ha visto que suspendiendo entre 24 y 48 horas, la incidencia de hematomas no es superior a la terapia de continuar con acenocumarol o con warfarina. En este caso, 25 pacientes, aunque en 11 se hizo por error, continuaron con el dabigatran, solo hubo un hematoma menor en un paciente con doble antiagregación asociada además. Y estamos pendientes de que nos venga el resultado del BRIS Control 2, que este ya es un estudio randomizado que aleatoriza a continuar con los nuevos anticoagulantes. Pero hasta que no salgan los resultados, que estarán poco, pues de momento lo único que nos podemos acoger a los pacientes a los que les van a someter a estos procedimientos es seguir las guías. Y las guías con estos fármacos, en pacientes que están bajo este tratamiento con estos fármacos, nos recomiendan suspenderlo entre 24 y 36 horas, dependiendo, por supuesto, de la función renal y del aclaramiento del paciente. Ya para ir terminando, me quedan 2 minutos. Con respecto al uso de fármacos protrombóticos dentro de la bolsa, hay muy pocos estudios. En este, por ejemplo, salió que los pacientes a los que se les administraba un complejo, un sellador de fibrina con protrombina o bobina, eran 2 compuestos de protrombina bobina, factores de coagulación. Bueno, se vio que estos pacientes no tenían mucha menor incidencia de hematomas. Y con ese ánimo salió un producto que yo realmente no lo he visto nunca, que se utilizaba para el cierre percutáneo de procedimientos vasculares, que constaba también de protrombina bovina. Este estudio era un estudio randomizado que se tuvo que detener antes de tiempo porque la infusión en la bolsa de esta sustancia, lejos de disminuir el porcentaje de hematomas, aumentaba el porcentaje de hematomas y aumentaba el riesgo de infección. Y el comité de seguridad detuvo el estudio y yo, por lo menos, nunca se ha vuelto a saber nada de esto. Eso lo ponen en relación porque se ha visto que la protrombina bovina o la protrombina son factores que pueden favorecer el crecimiento de patógenos, aparte de las precauciones que supone el tener que darle a los pacientes un fármaco que puede dar reacciones alérgicas, por ejemplo, a los pacientes que están sensibilizados frente a las proteínas bovinas. También hay algún estudio, rápidamente termino ya, poniendo surgicel dentro, que son como gasas de celulosa que se reabsorben y que en principio encima tienen un efecto bactericida con buenos resultados, pero solo hay un estudio. Y con respecto a la compresión mecánica, que todos hacemos, todos ponemos vendajes compresivos, todos ponemos hielo, la realidad es que no hay nada.
hay nada, y hay estudios muy pequeños con bueno, artilugios muy interesantes, pero que la realidad es que no hay evidencia disponible que demuestre un beneficio de las medidas de compresión mecánica o el uso, ya yendo más atrás, al uso de hemostáticos, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, bueno, lo seguiremos haciendo, pero sería un punto interesante para estudiar. Pero el mejor tratamiento, como ocurría antes, es la prevención. Y no hemos hablado de lo que no viene en los libros, y es ser muy cuidadosos en la técnica, ajustar el tamaño de la incisión, ajustar el tamaño de la bolsa al tamaño del dispositivo, intentar separar planos, cortar lo menos posible. En pacientes que tienen mucha insuficiencia tricúspide, que vemos que sangra mucho perielectrodo, pericable, también podemos dar ahí a veces un pequeño punto con el protector y eso la verdad es que queda bastante selladito. Y sobre todo formarte bien, tener un buen maestro, como yo lo estuve en el 12 de octubre y en el Hospital de León, aunque bueno, aprendería poco, pero es fundamental, es fundamental. Muy bien, porque una vez que se genera el hematoma, lo único que hay que hacer es drenarlo. Entonces, ¿se recomienda drenarlo? ¿Cuándo? Pues cuando el hematoma pues es una tensión importante que está, digamos, amenazando la integridad de la incisión, del cierre, que se va a romper, que se va a abrir, con hay riesgo de necrosis en la piel o un dolor que incapacita al paciente, ¿no? Entonces, pero esa reintervención siempre, por supuesto, se debe realizar en el quirófano, con una exploración de la bolsa, buscando esos puntos sangrantes, si es que los hay, y evitar en todo momento la punción por el riesgo de introducir patógenos. Como conclusiones, que en pacientes de alto riesgo se puede producir un hematoma tardío, por lo que puede ser muy interesante hacer una revisión siempre a los 7 días. Que los hematomas de bolsillo multiplican por 7 o por 10 el riesgo de infección, es una realidad, que debemos de intentar abandonar las terapias puente con heparina, a la vista de la evidencia, de la poca que hay, pero toda la hay, en este sentido debemos de evitarlas. Que la doble antiagregación también aumenta, por supuesto, el riesgo de hemorragias de una forma muy importante, que tenemos que individualizar ahí en el paciente si hay que suspenderlas o hacerlo con él, depende del riesgo, y que no existen hemostáticos a día de hoy eficaces ni seguros que nos sirvan para intentar disminuir la incidencia de esta complicación. Y yo creo que esto es todo, así que muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos de la sección de electrofisiología, arritmias y estimulación por haberme invitado a participar en esta segunda reunión conjunta. Y bueno, como soy el último, pues intentaré ser breve. El tema que vamos a tratar hoy es si el electrodo disfuncionante hay que extraerlo o hay que abandonarlo. Bueno, es una pregunta que puede parecer sencilla, pero como para no discutir con los ponentes anteriores, pues aquí tampoco tenemos mucha evidencia científica y como vais a ver, pues hay bastantes claroscuros en este tema. Además, es un problema que tenemos encima de la mesa porque está aumentando drásticamente el número de implantes de desfibrilador, menos de marcapasos, debido al aumento de las indicaciones en prevención de muerte súbita, y eso está llevando a que cada vez hacemos implantes más complejos, de más electrodos, upgrades de dispositivos, etcétera. Como consecuencia de ello tenemos un aumento en las complicaciones, hay más complicaciones de electrodos y además también estamos más expuestos a los recall de electrodos y dispositivos. A la hora de plantearnos esta cuestión nos vamos a encontrar diferentes escenarios y sobre todo divididos en dos. Uno, los dispositivos de estimulación en este tema son algo diferentes a los de desfibrilación, básicamente por estas variables que les muestro aquí. Los pacientes portadores de marcapasos tienen una edad media elevada. En el último registro publicado de nuestra sección, la edad media del implante en los marcapasos estaba cerca de los 80 años y, como ha indicado el doctor Silvestre anteriormente, la incidencia de rotura o de disfunción de esos electrodos es menor que con los dispositivos de DAI.
Por otro lado, los dispositivos de desfibrilación suelen ser portadores en pacientes más jóvenes y que además, al ser muchos de ellos sufridores de canalopatías o enfermedades cardíacas con buen pronóstico, salvo por las arritmias, van a tener más años implantado el dispositivo y, como veremos después, estos electrodos también tienen una mayor incidencia de disfunción. Por otro lado, en cuanto a los electrodos, nos encontraremos situaciones en las que tengamos que extraer o abandonar electrodos normofuncionantes, básicamente porque hayamos hecho una brella desfibrilador y estén normofuncionantes, pero no los vamos a utilizar. Sean electrodos, también como ha dicho el ponente anterior, normofuncionantes, pero que a lo mejor están sujetos a un recall, y hay estudios y grupos que ya incluso se plantean la extracción profiláctica de estas sondas en el momento del reemplazo de la batería. Y, por último, los electrodos que realmente son disfuncionantes por cualquier tema. A la hora de abandonar o extraer, creo que tenemos que poner encima de la mesa varios aspectos. Entre ellos, si abandonamos, tenemos que tener muy presente que cuanto más años pasen, más difícil se lo vamos a poner al que lo tenga que extraer después, que la incidencia de disfunción de los cables de desfibrilación no es nada despreciable, que puede producirse un acúmulo de material o de chatarra en los bolsillos, que eso hay estudios que indican que puede aumentar la infección, la incidencia de trombosis de los ejes subclavios y la interacción eléctrica con otros electrodos. En cambio, si optamos por la opción de extraer, tenemos que tener en cuenta que es un procedimiento que no está exento de riesgo, que, como veremos después, tiene sus complicaciones menores e incluso en algunos casos mayores con la muerte, que tenemos que coger el toro por los cuernos, es decir, extraer es extraer, vamos a quitar el cable. Es muy importante, y de ello va a depender los resultados, quién y dónde se hace, en qué lugar, y que antes de desplantar tenemos que planificar perfectamente esa actuación. Por tanto, tenemos que poner una serie de cuestiones en la balanza a la hora de decidirnos por una técnica u otra. Vamos a intentar pues aclarar algunos de ellos para que al final tengamos o podamos dar alguna indicación más que lo que hacen las guías. La primera pregunta que nos surge es decir, cuando abandonamos un cable, ¿estamos haciendo algo mal? ¿Es malo si lo abandonamos? Bueno, pues esto es lo que hay. Hay unas dos pequeñas publicaciones, una de Herriden de 2009 y otra de Journal of Interventional Electrophysiology del año 2000, que, como ven, son pocos electrodos. El primer estudio son 78 pacientes con 101 sondas. El seguimiento es corto, solo 3 años. Son todos electrodos de desfibrilación y no encontraron complicaciones derivadas de haber dejado ahí el electrodo. El otro estudio son electrodos de marcapasos, ya nos enseñan alguna lección más. Son 433 pacientes con 1.200 sondas, 1.207, todas de marcapasos, y la principal conclusión es que hay un aumento de complicaciones en el futuro cuando existen más de 3 sondas por vena. Esto es un metaanálisis publicado, esto es un estudio monocentro publicado recientemente en el Europeis de hace 2 años, donde es un centro con un alto volumen de dispositivos, tanto de estimulación como de desfibrilación, y lo que hacen es seguir una corte de sus pacientes. En esa corte de 780 pacientes ellos estiman que abandonan 73 sondas, 21 sondas las extraen y el seguimiento medio es de 4 años. Lo que ellos miran es la incidencia de complicaciones con respecto a la interacción eléctrica de las sondas de desfibrilación, si se produce un fallo de desfibrilación de la nueva sonda por interacción con la antigua y si hay una mayor incidencia en la trombosis de la vena subclavia ipsilateral. Pues bien, aquí están las gráficas. La gráfica que ustedes tienen a su izquierda es comparando versus extracción, donde no hay ninguna diferencia significativa entre los que abandonan y los que extraen, y la gráfica de la derecha lo que compara es la incidencia de complicaciones cuando hay una sonda
sea, en aquellos pacientes donde no han tenido que reoperar, es decir, siguen con la sonda original, frente a aquellos pacientes en los que han hecho un abandono de sonda y por consiguiente han añadido una sonda más. Tampoco hay diferencias significativas, pero, insisto, son bajo número de pacientes. En cuanto a la disfunción de los electrodos, bueno, pues el estudio más llamativo y más numeroso que hay es este, publicado en Circulation de 2007. Son electrodos de desfibrilación de 4 casas y son 950 sondas, y lo que los autores lo que hacen es seguir en el tiempo esas sondas y indicar la incidencia de disfunciones. Como ven, es una tasa de disfunciones nada despreciables, que puede llegar al 20%, 1 de cada 5, en sondas de 10 años de antigüedad. Los principales defectos o las principales causas de ruptura fueron el defecto del aislante en prácticamente la mitad de los casos, la rotura del electrodo propiamente dicha en el 12% y fallo de captura propiamente dicho en el 11%. Pero esto es un hecho que, como veremos después, tendremos que tener muy en cuenta en los pacientes jóvenes y portadores de desfibrilador. Si decidimos extraer, vamos a ver las variables que hemos de tener en cuenta, y lo primero que decía anteriormente es extraer es extraer. Esto quiere decir que no vale decir, bueno, voy a ver si tirando sale o metiendo una guía de retención sale, y si no, bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Porque eso lo que estamos haciendo es complicarle la vida si realmente posteriormente hay que sacar esa sonda. Como veis, esto es una paciente joven, además, con un desfibrilador, donde se tiró de la sonda, no salió, y además, como pueden ver a nivel costoclavicular, lo que hicieron fue romper la bobina proximal, algo que empeorará todavía más las cosas a la hora de que el cirujano o quien lo vaya a extraer se acuerde de nuestra familia. Por tanto, extraer es extraer, y si decidimos extraer tendremos que ir con todas las consecuencias. Como he dicho anteriormente, es un procedimiento complejo, o sea, una extracción de electrodos es una intervención seria, y aquí sí que hay más estudios, pero el más representativo y el único que les voy a mostrar para no aburrirles con datos es este metaanálisis de 66 estudios y más de 18.400 pacientes. En ellos, como ven, las complicaciones mayores, que incluyen la muerte entre ellas, por supuesto, es de 1,5%, las complicaciones menores del 2,5%, y lo que es importante, la mortalidad a los 30 días se añadió un 1,5% más con respecto al 1,5% anterior. Aquí hay que comentar que efectivamente, aunque solucionemos la complicación mayor en el momento que se produce, se ha demostrado que esos pacientes, aun a pesar de haberles solucionado esa complicación, tienen un ligero aumento de mortalidad a los 30 días. El estudio de abajo se lo muestro para que vean que prácticamente esos datos son bastante congruentes con series españolas publicadas al respecto. Esta es una serie publicada en nuestra revista y de un hospital nuestro, con una tasa de complicaciones mayores y menores muy similares a la publicada en el metaanálisis. Otro aspecto importante, y creo que de suma importancia, es quién y dónde extraemos. Este es un estudio también, es un metaanálisis, son datos sacados del metaanálisis anterior de 66 centros, donde claramente se pone de manifiesto que el aumento de las complicaciones va directamente proporcional al volumen de procedimientos que se hacen en los centros. Las recomendaciones de la ERA con respecto a los centros extractores los tienen aquí. Ellos consideran que debe ser un centro que entrene mayor de 30, y que al menos lo que está publicado en las guías es que los centros cada operador extraiga más de 20 sondas por año, una vez extraídas 40 con un proctor al lado, o sea que son datos importantes. Y otro aspecto también muy importante, que además luego se puede discutir porque hay personas con mucha experiencia en la estimulación en la mesa y en la sala,
es que debemos hacerlo en un lugar, preferentemente en quirófano, donde el cirujano esté allí, no tengamos que, si el cirujano no es el que extrae, si el que extrae es otra persona, no tengamos que buscarlo, porque las complicaciones que se producen pueden ser mortales y no tenemos tiempo para andar buscando a nadie. O sea, hay que abrir al paciente sobre la marcha, como es en las disecciones de aurícula o ventrículo, sobre todo de la vena cava superior, y si el cirujano no está allí y aquello no está preparado para abrir al paciente, vamos a tener un disgusto. Por último, también ponía que a la hora de explantar hay que pensar antes de explantar, y eso es que, como toda intervención, en la extracción se han publicado una serie de factores que aumentan claramente la incidencia de complicaciones en estos pacientes. Esta es una serie con más de 5.000 extracciones, o sea que tiene bastante empaque, y a estas son las 6 variables que se asocian a un aumento significativo de la mortalidad en los procedimientos de extracción. En este caso, el índice de masa, el estar muy delgado, un índice de masa corporal por debajo de 25, una insuficiencia renal crónica avanzada, una anemia, una disfunción de la clase funcional mayor de 2, la extracción, o sea, la infección como causa de la extracción, y sobre todo era la que más se asociaba, el extraer electrodos de desfibrilación de doble bobina, son las variables que más asocian a un aumento o a una probabilidad de tener complicaciones a la hora de extraer el paciente. Voy a dar 2 pinceladas de qué estudios existen en cuanto a comparar extraer con abandonar. Y aquí se lo resumo, son ausencias o sea, no hay estudios serios al respecto, o sea, no hay ningún estudio randomizado, son series pequeñas de pacientes y generalmente monocentros y que no muestran diferencias significativas entre ambas estrategias, pero esto hay que cogerlo con las limitaciones que he dicho anteriormente. Creo que esta tarde el doctor De Haro nos va a hablar del estudio Electra o del registro Electra, que es un registro europeo de extracción y nos aportará más luz al respecto. Los 2 estudios más numerosos que hay se los pongo aquí resumidos. Este publicado en el 2011 son 81 sondas, es un estudio retrospectivo con 3 años de seguimiento y no había ninguna incidencia, o sea, no había ninguna diferencia en la incidencia de complicaciones entre extraer o abandonar. El otro estudio, que ya incluía, el anterior era solo sondas de desfibrilador, este incluía sondas de desfibrilador y marcapasos, tampoco era, como pongo aquí, no randomizado, era retrospectivo y randomizaban 192 a abandonar versus 296 a extraer. Como pueden ver en ambas gráficas, no había ninguna diferencia ni en cuanto a la mortalidad ni en cuanto a la incidencia de complicaciones mayores. Y, por último, vamos a ver qué dice la ciencia. Pues tenemos unas guías publicadas al respecto en el 2009, no teníamos guías posteriores, y las guías del 2009 dividen la indicación en 3 aspectos fundamentales: la infección, que no es el tema que nos ocupa, la complicación del acceso venoso o los problemas derivados de ese electrodo, como las arritmias, los trombos, la interferencia eléctrica, etcétera. Con respecto, aquí les muestro las más significativas. Con respecto a la trombosis, estenosis de vena, como ven, son todos niveles de evidencia C, porque no hay estudios, es generalmente opiniones de expertos, y se recomienda extraer con un nivel de evidencia 1 cuando existen, lógicamente, trombosembolias asociados al material abandonado, cuando existe una trombosis subclavia bilateral o un síndrome de vena cava superior y tenemos que poner una sonda nueva, cuando tenemos un stent venoso implantado en la vena de acceso por una estenosis previa importante, y cuando tenemos una trombosis subclavia ipsilateral y tenemos contraindicación por diálisis, fístulas, etcétera, para utilizar el lado contrario. Todas esas variables son clase 1 para extraer. En cambio, si tenemos el supuesto anterior, pero sin contraindicación para utilizar el lado contralateral, la indicación sigue siendo favorable, aunque no 1, y es clase 2A. Yo creo una indicación poco frecuente, pero bueno, que lo recoge así las guías, es el dolor crónico severo de las sondas sin respuesta al tratamiento médico, sobre todo porque esté puesta a través del periósteo o otras variables, y ellos lo recogen como indicación para extraer clase 2A.
y estas son más lógicas. Las complicaciones derivadas del dispositivo, bueno, pues el material abandonado nos está produciendo arritmias ventriculares que pueden comprometer la vida del paciente, pues lógicamente hay que extraerla. Si tenemos sondas que por su recall publicado, como por ejemplo eran las sondas antiguas de Telectronics que perforaban la aurícula, pues evidentemente es indicación de extraerla. También si hay choques inapropiados por interferencia eléctrica de dos sondas de DAI, también hay que extraerla. En cuanto a la presencia de sondas, múltiples sondas en los vasos, pues las guías nos recomiendan extraer con una indicación clase 2A cuando existen más de 4 sondas en la misma vena o bien 5 en la vena cava superior y necesitamos añadir otra. Yo creo que esto es excesivo, pero bueno, es lo que dicen las guías. Y ya no recomiendan, o la mayoría de la gente está en desacuerdo en extraer, en aquellos electrodos abandonados que tengan un riesgo de interferencia pero que de momento no lo están produciendo, o en, yo creo la causa más frecuente, electrodos funcionantes en desuso. En esto indican clase 2B. Yo, a modo de resumen, he intentado recoger aquí, para mojarme un poco más, las variables que nos tienen que hacer o nos tienen que hacer declinarnos por extraer o por abandonar, y aquí les muestro las más significativas. Yo creo que en el paciente joven, hay que plantearse la extracción, salvo que haya otros indicadores que no nos la aconsejen. Será más frecuente que extraigamos a pacientes con dispositivos de desfibrilación o resincronización que aquellos con marcapasos. Si el paciente tiene una cardiopatía estructural donde su pronóstico está limitado y lo estimamos que es menor de 5 o 10 años, pues probablemente nos inclinemos por abandonar. En caso contrario, los pacientes con canalopatías donde su pronóstico es muy bueno, o bien miocardiopatías hipertróficas, etcétera, donde también quitando las arritmias el pronóstico es aceptable, hay que extraer y tener en cuenta, como he dicho antes, las variables que aumentan el riesgo a la hora de extraer. Por último, ya concluyo, la pregunta sobre si extraer o abandonar tiene unas indicaciones establecidas que yo creo que son de obligado cumplimiento, como aquellos pacientes que muestren complicaciones serias como arritmias, interacciones, etcétera, derivados de sondas abandonadas, aquellos que estén produciendo trombosis venosa yo diría ipsilateral y que además tengamos que implantar una nueva sonda, y también cuando exista superpoblación de sondas en la misma vena. Creo que son indicaciones emergentes y que deberíamos poner ya encima de la mesa a aquellos pacientes jóvenes con buen pronóstico de su enfermedad. A esos pacientes no hay que dejarles material abandonado porque la incidencia de problemas en el futuro será alta, y que quizás debemos reservar el abandono de sondas para aquellos pacientes que tengan una cardiopatía con un pronóstico no demasiado halagüeño, que tengan una edad bastante avanzada y sondas de marcapasos. Por otro lado, también hay que decir, para ser justos, que la extracción generalizada de sondas disfuncionantes probablemente no esté demasiado justificada, generalizar este ente, y que últimamente tenemos alternativas que van a ser muy útiles en algunos pacientes con este problema, como son el DAI subcutáneo y los marcapasos sin CAPS. Muchas gracias por su atención.